Él era el culpable de sus noches sin dormir y de la inminente ruina de su familia, el hombre que ella despreciaba más que a nadie en el mundo. Para salvar el legado de su padre, tuvo que arrodillarse ante su peor enemigo. La propuesta que él le hizo no fue un rescate, fue una sentencia, un año como su esposa. Ella aceptó, creyendo que su corazón era una fortaleza de odio, pero no sabía que ese mismo odio encendería un fuego de celos y un deseo tan oscuro que amenazaría con quemarlos a ambos vivos. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Elena sentía el polvo del viñedo bajo sus botas gastadas, una capa fina y rojiza que era como el presagio de la muerte. Miraba las hileras de vides, las mismas que su abuelo había plantado con sus propias manos, y veía esqueletos retorcidos suplicando una piedad que ni el cielo ni los bancos estaban dispuestos a conceder. La sequía de los últimos 2 años había sido brutal, pero la verdadera plaga tenía un nombre, Marcos Villanueva. Él, con su imperio vinícola voraz, había ahogado a los pequeños productores, acaparando contratos, manipulando precios y dejando familias como la suya, los aclamados viñedos de la Torre, al borde del abismo. Su padre, un roble de hombre que siempre olía a tierra y a uva fermentada, ahora parecía una versión encogida de sí mismo, derrotado por las cartas de embargo y las llamadas incesantes de los acreedores. El corazón de Elena se apretaba con un dolor tan físico que a veces le costaba respirar. Tenía 28 años y sentía sobre sus hombros el peso de 5 generaciones. Aquella mañana, tras otra llamada del banco dándoles un ultimátum de 48 horas, supo que no había más opciones. Tenía que humillarse. Tenía que ir a ver al diablo en su propio infierno. El edificio de las bodegas Villanueva era un monstruo de cristal y acero que se alzaba con arrogancia sobre el paisaje tradicional de viñedos. Contrastaba brutalmente con su propia casa de piedra y madera, cálida y llena de historia. El de él era frío, impersonal y gritaba poder. Al entrar, una recepcionista con una sonrisa tan artificial como las plantas de la sala de espera la anunció. Elena sintió las miradas de los empleados sobre ella, la hija del rival caído, y tuvo que clavar las uñas en las palmas de sus manos para no dar media vuelta y salir corriendo. Cuando la puerta del último piso se abrió, lo vio. Marcos Villanueva, a sus 35 años, estaba de espaldas, observando el valle a través del gigantesco ventanal de su oficina. Llevaba un traje oscuro que se ajustaba a sus hombros anchos y a su espalda fuerte. Era un hombre imponente, de eso no cabía duda. La primera vez que lo vio, años atrás, en un festival del vino, había sentido una estúpida punzada de atracción que rápidamente se convirtió en desprecio cuando escuchó la frialdad con la que hablaba de negocios. Se giró lentamente, y sus ojos, de un color oscuro e indescifrable, la recorrieron de pies a cabeza. No había sorpresa en su rostro, solo una calma depredadora. Elena de la Torre, dijo, y su voz era grave, aterciopelada, pero con un filo de acero. ¡Qué inesperada visita! Pensé que preferirías arrancarte los ojos antes que pisar mi oficina. Elena tragó saliva, obligándose a mantener la cabeza alta. No estoy aquí por placer, Villanueva. Sabes perfectamente por qué he venido. Él arqueó una ceja y se acercó al lujoso escritorio de caoba. Ilumíname. La condescendencia en su voz fue como echar sal en una herida abierta. Necesito un préstamo. Un aplazamiento. Lo que sea para salvar el viñedo de mi familia. Marco soltó una risa corta, sin alegría. ¿Y por qué debería yo, de todas las personas en este valle, ayudarte a ti? Tu padre se ha pasado la vida llamándome buitre, un advenedizo sin tradición. ¿Por qué iba a salvar el legado de un hombre que me desprecia? Porque comprar nuestras tierras y nuestra bodega por casi nada cuando el banco las embargue te dará mala fama, replicó ella, intentando encontrar un resquicio en su armadura. La gente hablará. Dirán que aprovechaste la desgracia de un hombre enfermo para rematarlo. Él se inclinó sobre el escritorio, apoyando su peso en los nudillos. La intensidad de su mirada la hizo retroceder un paso. No me importa lo que la gente diga, Elena. La gente admira el poder, no la compasión. Y ahora mismo, yo tengo todo el poder y tú no tienes nada. El silencio que siguió fue denso, humillante. Elena sentía las lágrimas quemándole los ojos, pero se negaba a llorar frente a él. Había fracasado. El último atisbo de esperanza se había desvanecido. Entiendo, dijo con la voz rota. He perdido mi tiempo. Se giró para marcharse,
con la derrota pesando sobre ella como una losa. Espera, dijo él a su espalda. Elena se detuvo, pero no se volvió. Hay una manera, continuó Marcos, su voz ahora más seria. Una sola manera de que no solo salve tu viñedo, sino que lo haga más próspero que nunca. Una fusión. Ella se giró, incrédula. ¿Una fusión? ¿Villanueva y de la Torre? Mi padre jamás lo aceptaría. Nuestro vino es arte, tradición. El tuyo es producción en masa con una buena etiqueta. Tu arte se está muriendo en la parra y mi producción en masa es líder del mercado internacional, replicó él con frialdad. Pero mis inversores son recelosos. Ven la tradición de los de la Torre como algo valioso, pero ven la gestión de tu padre como un riesgo. Una simple fusión económica no los calmará. Necesitan algo más. Un símbolo de unión inquebrantable. Un compromiso absoluto. Se levantó y caminó lentamente hacia ella, rodeándola como un lobo estudia a su presa. Elena no se movió, paralizada por la tensión que emanaba de él. Se detuvo justo delante de ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo y oler su cara colonia, una mezcla de sándalo y algo más, algo puramente masculino y peligroso. Quiero que te cases conmigo, soltó, y las palabras cayeron en la habitación con el peso de una sentencia de muerte. Elena se quedó sin aire. Parpadeó, segura de haber oído mal. ¿Qué has dicho? ¿Necesitas que lo repita? Dijo él, su voz un susurro que le erizó la piel. Cásate conmigo. Por un año. Serás mi esposa a todos los efectos públicos. Viajaremos juntos, asistiremos a eventos, sonreiremos para las cámaras. Seremos la imagen de la unión perfecta entre la tradición y la modernidad. A cambio, la deuda de tu familia quedará saldada de inmediato. Invertiré el doble de su valor en modernizar vuestras instalaciones. Tu padre podrá retirarse con honor y tú serás la dueña de la mitad de un imperio. Ella lo miró, buscando la broma en sus ojos oscuros, pero solo encontró una seriedad aterradora. Retrocedió hasta que su espalda chocó contra la puerta. Estás loco, jadeó. Completamente loco. Jamás. Nunca me casaría contigo. Te desprecio. Una extraña sonrisa se dibujó en los labios de Marcos. El desprecio es un buen punto de partida. Es más honesto que la falsa cortesía. Piénsalo, Elena. No es una petición, es la única oferta que tienes sobre la mesa. Tienes hasta mañana por la mañana para decidir. O te conviertes en mi esposa, o ves como todo lo que tu familia ha construido durante 100 años se vende al mejor postor por una fracción de su valor. La elección es tuya. Se apartó y volvió a su escritorio, despidiéndola con un gesto de la mano, como si acabaran de discutir el precio del trigo. Elena salió de la oficina temblando de rabia y de miedo. Pasó la noche en vela, caminando de un lado a otro en su habitación, sintiéndose atrapada. Por un lado, estaba la promesa a su abuelo, el amor por su tierra, la desesperación en los ojos de su padre. Por otro, la idea de atarse a Marcos Villanueva, de compartir su nombre, su casa, de fingir un afecto que era veneno en sus venas. A la mañana siguiente, agotada y con el alma hecha pedazos, tomó una decisión. Se vistió con la misma determinación con la que se pone una armadura y condujo de nuevo hasta la bodega de Villanueva. Entró en su oficina sin ser anunciada. Él estaba de pie junto al ventanal, como el día anterior, vestido impecablemente. No pareció sorprendido de verla. Se giró para enfrentarla, y una vez más, esa calma exasperante la envolvió. Elena caminó hasta quedar frente a él, el corazón martillándole en el pecho con furia y resignación. Antes de darte una respuesta, quiero los términos por escrito. Un contrato. Marcos asintió lentamente. Ya está preparado. Mi abogado es muy eficiente. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta de piel. Se la tendió. Elena la abrió y sus ojos recorrieron las cláusulas con rapidez. 1 año de matrimonio. Sin posibilidad de divorcio anticipado, salvo por acuerdo mutuo. Residencia compartida en la mansión Villanueva. Apariciones públicas conjuntas obligatorias. División de bienes especificada al final del contrato, garantizando la propiedad total del viñedo de la Torre y un porcentaje sustancial de las ganancias conjuntas para ella. Había una cláusula que la hizo detenerse en seco. Comportamiento público. Decía que debían mostrar en todo momento una imagen de afecto y compromiso creíble. Esto es ridículo, dijo, levantando la vista del papel. ¿Qué se supone que significa afecto creíble? Marco se acercó a ella,
quitándole la carpeta de las manos y dejándola sobre el escritorio. Una vez más, invadió su espacio personal, obligándola a levantar la cabeza para mirarlo. Significa que cuando estemos en público, tomarás mi mano y no parecerá que estás sosteniendo una serpiente, dijo en voz baja, su aliento rozando su mejilla. Significa que cuando te bese para las cámaras, me devolverás el beso y no te quedarás rígida como una estatua. Besarte, repitió ella en un susurro ahogado. Es parte del papel que vas a interpretar, continuó él, su voz volviéndose más grave, casi seductora, lo que la enfureció aún más. Levantó la mano y, con el dorso de los dedos, rozó su mejilla. El contacto fue eléctrico, una descarga que la recorrió por completo y la dejó sin aliento. Ella se apartó como si se hubiera quemado. No me toques. Tendrás que acostumbrarte, replicó él, una sombra de diversión en su mirada. Y yo también tendré que hacerlo. Y sobre la parte íntima de nuestro acuerdo, no te preocupes. Nuestros dormitorios estarán en alas opuestas de la casa. No tengo ningún interés en forzar esa parte de la fusión. A menos, claro está, que el papel se nos suba a la cabeza a ambos. El doble sentido en sus palabras, la insinuación descarada, encendió una furia helada en el pecho de Elena. Este hombre no solo quería su nombre, quería humillarla, jugar con ella. ¿Crees que esto es un juego?, siseó ella. Para mí no es ningún juego. Es un negocio muy serio, Elena. Y yo siempre cumplo mi parte del trato. Pero para que el trato funcione, la obra tiene que ser convincente. Y el público es muy exigente. Especialmente con las historias de amor. Van a querer ver pasión, deseo, miradas cómplices a través de una habitación llena de gente. Se inclinó un poco más, su boca a centímetros de la de ella. Van a querer creer que no puedes esperar a llegar a casa para arrancarme la ropa. ¿Crees que puedes fingir también? La provocación fue directa, descarada. Ella podría haberlo abofeteado. Pero en lugar de eso, una fuerza que no sabía que poseía emergió desde lo más profundo de su ser. Le sostuvo la mirada, sus ojos verdes desafiando a los suyos oscuros. Por salvar a mi familia, Villanueva, podría convencer al mundo de que estoy perdidamente enamorada del mismo diablo, respondió, su voz temblando ligeramente, pero firme. No subestimes mi capacidad de actuación. Te haré creer incluso a ti que cada noche rezo para que acabe el día y tenerte en mi cama. La sonrisa de Marcos se desvaneció, reemplazada por una expresión de sorpresa genuina, y por una fracción de segundo, Elena vio un destello de algo más en sus ojos. ¿Un brillo de aprecio? ¿O era deseo? Desapareció tan rápido como había llegado. Se enderezó y asintió. Bien. Eso es exactamente lo que necesitaba oír. Elena sintió una pequeña y amarga victoria. Había conseguido descolocarlo, aunque solo fuera por un instante. Tomó aire, el olor de su colonia llenando sus pulmones, y se sintió como si estuviera a punto de saltar desde un precipicio. El miedo, la rabia, el sacrificio, todo se mezclaba en una emoción abrumadora. Pero detrás de todo eso, estaba la imagen de su padre, la sonrisa de su abuelo entre las vides, el legado de su familia. Acepto, dijo, y el sonido de su propia voz fue como el martillo de un juez sentenciándola a 1 año de su vida. Acepto ser tu esposa. Una sonrisa lenta, ahora una mezcla de triunfo y algo mucho más profundo, casi posesivo, se dibujó en los labios de Marcos. La partida acababa de comenzar y Elena ya se sentía perdida. Perfecto, dijo él. La boda será en 2 semanas. Prepara tus cosas, Elena. Te mudas a mi casa esta misma noche. Elena no volvió a casa. No podía. Enfrentarse a la mirada esperanzada de su padre y decirle la verdad era una cobardía que no podía permitirse y una crueldad que él no merecía. Llamó desde el coche, con la voz ahogada por una mezcla de rabia y resignación, y le dijo que había encontrado una solución, un consorcio de inversores anónimo que había visto potencial en la marca de la torre y que iba a inyectar el capital necesario. Mintió sobre los detalles, creando una historia sobre un acuerdo de gestión que le exigiría vivir temporalmente en la ciudad para supervisar la transición. La alegría temblorosa en la voz de su padre fue como un cuchillo que se le retorció en el estómago. Le hizo prometer que lo visitaría en un par de días para explicarle todo. Colgó antes de que las lágrimas la traicionaran. Con una sola maleta en el asiento trasero, llena de ropa práctica y sin un ápice del glamour que suponía que la vida de Marcos Villanueva requería, condujo hacia la dirección que él le había enviado. La finca Villanueva se extendía por la ladera más privilegiada del valle. Una verja de hierro forjado con una V ornamentada se abrió a su llegada,
revelando un camino flanqueado por cipreses tan altos y perfectos que parecían soldados guardando una fortaleza. La casa apareció al final del camino y le robó el aliento. No era una casa, era una declaración de poder. De estilo moderno y minimalista, con enormes ventanales, terrazas de piedra clara y una piscina infinita que parecía derramarse sobre el propio viñedo. Era magnífica, pero fría como un mausoleo. Marcos la esperaba en la entrada. No llevaba traje, sino unos pantalones oscuros y una camisa blanca de lino con las mangas remangadas hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes y bronceados. El cambio de atuendo no lo hacía menos intimidante, al contrario, le daba un aire de poder más relajado, más innato. Bienvenida a tu nueva jaula dorada, dijo a modo de saludo, con una sonrisa torcida que no llegó a sus ojos. Es más grande que mi pueblo entero, murmuró ella, saliendo del coche. Él se acercó y, sin pedir permiso, abrió el maletero y sacó su única maleta. Levantó una ceja al notar su ligereza. ¿Eso es todo? Pensé que las mujeres necesitaban un camión de mudanzas para sus enseres. No pienso instalarme. Esto es un contrato de 1 año, no una vida. Lo esencial es suficiente. Su respuesta pareció divertirle. Pragmática. Me gusta. Caminó hacia la entrada y ella lo siguió, sintiéndose diminuta bajo los altísimos techos del vestíbulo. El interior era tan impresionante como el exterior, suelos de mármol blanco, paredes casi desnudas adornadas con cuadros de arte abstracto de gran formato y una escalera de caracol de cristal y acero que parecía flotar en el aire. Te mostraré la casa, dijo él, su voz resonando en el silencioso espacio. La guió por un salón gigantesco con sofás blancos y vistas panorámicas, una cocina de diseño que parecía sacada de una revista y un comedor con una mesa para 20 personas. Aquí es donde comeremos, anunció. Generalmente como en la cocina, pero dada la situación, supongo que debemos empezar a practicar nuestra pequeña farsa familiar, aunque sea sin público. De repente, una mujer de unos 60 años, con el pelo gris recogido en un moño severo y un uniforme impecable, apareció silenciosamente. Señor Villanueva. La cena estará lista a las 8. ¿Desea que la sirva aquí o en la terraza? Aquí, Amelia. Gracias. Marcos se volvió hacia Elena. Esta es Amelia. Ha sido mi ama de llaves desde que era un niño. Amelia, esta es la señorita de la Torre. Mi prometida. La mujer, Amelia, la miró de arriba abajo con unos ojos pequeños y agudos que no se perdieron ni un detalle. No hubo sonrisa, solo un ligero e imperceptible endurecimiento de su mandíbula. Señorita, dijo, su voz tan pulcra y fría como su apariencia. Hubo un claro desafío en esa única palabra. Será señora Villanueva, la corrigió Marcos con suavidad, pero con un tono que no admitía réplica. La mirada de Amelia volvió a posarse en Elena, y esta vez, había una hostilidad apenas velada. Elena comprendió de inmediato que en aquella casa fría, acababa de encontrar una enemiga. Ahora, lo importante, continuó Marcos, ajeno o indiferente a la tensión que acababa de crear. Subieron la escalera flotante. En la planta superior, un largo pasillo se extendía en 2 direcciones. Mi dormitorio y mi despacho están en el ala oeste. La tuya estará en el ala este. Tienes un dormitorio en suite, un vestidor y un pequeño salón. Privacidad absoluta. La condujo hasta una puerta al final del pasillo este y la abrió. La habitación era enorme, con una cama king-size, sábanas blancas inmaculadas y un balcón privado con vistas a los viñedos. Era lujosa e impersonal. Espero que sea de tu agrado. Si necesitas algo, díselo a Amelia. Aunque te sugiero que lo hagas con cuidado. Es territorial. Salió y la dejó sola. Elena se sentó en el borde de la cama, la tela era tan suave que parecía seda. Se sintió como una impostora, una prisionera en un palacio. Todo en aquel lugar olía a él, a esa colonia cara, a dinero y a un poder que lo aplastaba todo a su paso. La cena fue una tortura silenciosa. Se sentaron en extremos opuestos de la larguísima mesa, el tintineo de los cubiertos contra la porcelana era el único sonido. Elena apenas probó la exquisita comida que Amelia le sirvió con una rigidez desaprobatoria. A mitad del plato principal, Marcos se levantó, copa de vino en mano, y caminó hasta el asiento junto a ella, sentándose tan cerca que sus rodillas casi se rozaban. Ella se tensó al instante. ¿Qué haces? Esto es insufrible. A kilómetros de distancia no podemos planear nuestra estrategia. Y me aburro, dijo, dando un sorbo a su vino tinto, uno de los suyos, por supuesto.
Así que hablemos de nuestra primera aparición pública. Mañana por la noche hay una gala benéfica de la Asociación de Viticultores. Asistiremos. Anunciaremos nuestro compromiso allí. ¿Mañana? Es demasiado pronto. Al contrario, es perfecto. Apagará los rumores sobre la quiebra de tu familia de un solo golpe. Cuando te vean del brazo del buitre, entenderán que las tornas han cambiado. Pasarás de ser la hija del fracasado a ser la envidia de todo el valle. No quiero ser la envidia de nadie, replicó ella con amargura. Quiero mis viñedos de vuelta. Y los tendrás. Pero primero, tienes que ganártelos. Mañana, por tanto, te pondrás el vestido más espectacular que encuentres. Un coche te llevará a la ciudad por la mañana para que compres lo que necesites. Mi tarjeta está en la mesita de noche de tu cuarto. No escatimes en gastos. Tienes que parecer una mujer que está a punto de casarse con el hombre más rico del valle, no una víctima de las circunstancias. Se inclinó hacia ella, su voz bajando a un susurro conspirador y peligrosamente íntimo. Y cuando estemos allí, quiero que me mires como me miraste hoy en mi oficina cuando me desafiaste. Con ese fuego en los ojos. Pero esta vez, tienes que añadir un poco de azúcar a la mezcla. Tienes que hacerles creer a todos que ese fuego no es de odio, sino de un deseo incontrolable. Eres un cerdo arrogante, siseó ella. Y tú eres una actriz excelente, o eso dijiste, contraatacó él, su boca curvándose en una sonrisa provocadora. Mañana por la noche es el ensayo general, Elena. Espero que estés a la altura. Porque si la gente no se cree que estás loca por mí, empezarán a hacer preguntas. Y si empiezan a hacer preguntas, mis inversores se pondrán nerviosos. Y no queremos eso, ¿verdad? Sus ojos oscuros bajaron a los labios de ella, y por un momento, Elena pensó que iba a besarla. Su corazón dio un vuelco violento en su pecho. La proximidad de su cuerpo, el olor de su piel y del vino en su aliento, crearon una extraña mezcla de repulsión y una fascinación que la aterrorizó. No te preocupes por mi actuación, Villanueva. Preocúpate por la tuya, dijo, reuniendo todo su autocontrol para no apartarse. Tú eres el que tiene que convencer al mundo de que te has enamorado de la hija de tu enemigo acérrimo. Eso sí que requiere talento. La sonrisa de Marcos se ensanchó, mostrando un atisbo de sus dientes blancos y perfectos. Oh, no te preocupes por mí. Fingir deseo por una mujer hermosa nunca ha sido un problema para mí. Incluso si es una pequeña víbora con espinas. Se levantó tan abruptamente como se había sentado. Termina tu cena. Tienes un día ajetreado mañana. Y por cierto, cuando llames a tu padre, recuerda el guión. Estás feliz, emocionada y muy, muy enamorada. La gala benéfica era un mar de joyas, seda y sonrisas falsas. Elena se sentía como un fraude con su vestido de seda verde esmeralda, un diseño elegante que se ceñía a su cuerpo y dejaba su espalda al descubierto, comprado esa misma mañana en un arrebato de desafío usando la tarjeta de crédito de Marcos. El color resaltaba el fuego de su pelo rojizo y el verde de sus ojos. Cuando bajó por la escalera y Marcos la vio, por primera vez, su máscara de arrogancia pareció flaquear. La miró de arriba abajo, sus ojos oscuros recorriendo cada centímetro de ella con una lentitud que le provocó un escalofrío. Vaya, fue todo lo que dijo, pero en esa única palabra había una inflexión que Elena no había escuchado antes. Era una mezcla de sorpresa y genuina admiración. ¿Cumplo con tus expectativas, jefe?, preguntó ella con sarcasmo para ocultar sus nervios. Él no respondió con palabras. Se acercó y le ofreció el brazo. En el momento en que su piel tocó la tela de su smoking, una corriente eléctrica los recorrió a ambos. Era innegable. La tensión física entre ellos era una bestia viva y hambrienta. Empecemos el espectáculo, susurró él mientras entraban al salón. Las cabezas se giraron. Los murmullos se extendieron como la pólvora. Ver a Elena de la Torre del brazo de Marcos Villanueva era el equivalente a ver a un león y una gacela paseando juntos amistosamente. Imposible. Escandaloso. Marcos la guió a través de la multitud, saludando a la gente con una sonrisa encantadora, su mano posesivamente colocada en la parte baja de la espalda de Elena. El calor de su palma a través de la fina seda del vestido era una marca que la quemaba. Cada vez que alguien se acercaba, él la atraía más cerca, sus cuerpos rozándose, creando una ilusión de intimidad perfecta. Se te ve tensa, cariño, le susurró al oído, su aliento cálido enviando escalofríos por su cuello. Relájate. Pon tu mano en mi pecho. Tócame como si quisieras hacerlo, como si fuera tuyo. Elena obedeció,
la furia dándole la audacia que necesitaba. Deslizó su mano sobre el pecho de él, sintiendo el latido firme y constante de su corazón bajo la tela. Levantó la vista hacia él y forzó una sonrisa deslumbrante. Dime, Marcos, ronroneó con una dulzura venenosa, lo suficientemente alto para que los que estaban cerca oyeran, ¿no es maravilloso estar rodeado de tantos amigos? Me siento la mujer más afortunada del mundo. Un anciano potentado, don Ricardo, un viejo amigo de su padre, se acercó con los ojos como platos. Elena, hija, ¿qué significa esto? He oído rumores terribles sobre tu viñedo. Marcos apretó su agarre en la cintura de ella. Ricardo, buenas noches. Los rumores, como suele pasar, son exagerados, intervino Marcos con una voz suave como el terciopelo. De hecho, estamos aquí para celebrar una buena nueva. La familia Villanueva y la familia de la Torre van a unir algo más que sus viñedos. Ante la mirada atónita de todos, Marcos bajó la cabeza y la besó. No fue un beso para las cámaras como ella había esperado, casto y rápido. Fue un beso lento, deliberado y sorprendentemente tierno. Sus labios eran firmes y cálidos, y por un instante, un solo y devastador instante, Elena se olvidó de que estaban actuando. Respondió al beso instintivamente, su cuerpo ablandándose contra el de él, sus dedos apretando la tela de su chaqueta. Cuando él se apartó, sus ojos oscuros ardían con una intensidad que la dejó sin aliento. El salón estalló en aplausos y exclamaciones de sorpresa. Elena se sentía mareada, el corazón le latía desbocado. Odiaba a Marcos Villanueva. Lo odiaba con cada fibra de su ser. Pero su cuerpo, su estúpido y traidor cuerpo, acababa de despertar a su contacto de una manera que no había experimentado nunca. Durante el resto de la noche, jugó su papel a la perfección. Rió de sus chistes, lo miró con adoración fingida, dejó que su mano vagara por su espalda. Él, a su vez, nunca se alejó, susurrándole al oído cosas que hacían que el público viera romance, pero que para ella eran provocaciones y órdenes veladas. Estás haciéndolo muy bien. Tan bien, que casi me lo creo. Sigue mirándome así y no podré resistirme a llevarte a un rincón oscuro y mostrarte lo convincente que puedo ser yo también. El doble sentido era tan descarado que la hizo sonrojarse de rabia y de algo más, algo que se negaba a nombrar. En el coche de vuelta a casa, el silencio era ensordecedor. La energía vibrante de la farsa se había disipado, dejando una tensión cruda y palpable entre ellos. Fuiste impresionante, admitió él, rompiendo el silencio, su voz más grave de lo normal. No me subestimes, respondió ella, mirando por la ventana la oscuridad de los campos. Al llegar a la mansión, subieron la escalera en silencio. En la cima, donde el pasillo se bifurcaba hacia sus respectivas salas, se detuvieron. Estaban de pie a 1 metro de distancia, pero el espacio entre ellos crepitaba. Buenas noches, Elena, dijo él, sus ojos fijos en los de ella, despojados de la arrogancia y la burla, mostrando una vulnerabilidad que nunca había visto. Buenas noches, Marcos, respondió ella, el nombre sintiéndose extraño y a la vez demasiado familiar en sus labios. Se dio la vuelta para irse a su habitación, pero su voz la detuvo. El beso. Ella no se giró. Era parte del trato, dijo con frialdad. Oyó sus pasos detrás de ella. Se acercó hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo en su espalda. No. No lo fue, susurró él, su voz era un murmullo ronco cerca de su oído. Eso no estaba en el guión, Elena. Eso, lo improvisé yo. Elena cerró los ojos, su corazón martilleando contra sus costillas. Esa noche, en su cama fría y lujosa, no pudo dormir. Se tocó los labios, donde aún sentía el fantasma del beso de Marcos. Odiarlo era sencillo, era seguro. Pero la terrorífica verdad que comenzaba a aflorar en su corazón era que la línea entre su actuación y la realidad se estaba volviendo peligrosamente borrosa, y no sabía cuánto tiempo más podría fingir algo que corría el riesgo de convertirse en verdad. La mañana siguiente, el sol se colaba por los inmensos ventanales de la mansión, pero dentro, el ambiente era gélido. Elena bajó a desayunar y se encontró a Marcos ya sentado a la inmensa mesa del comedor, leyendo las noticias económicas en una tableta. Vestía de manera informal, con unos vaqueros y una camiseta negra que se ceñía a su torso musculoso, pero su aura de control seguía intacta. Ni siquiera levantó la vista cuando ella se sentó. Amelia apareció con una cafetera y una taza, sirviéndole a Elena con una rigidez que rayaba en la hostilidad. ¿Ha dormido bien la señorita?, preguntó Amelia, pero la pregunta no era amable, era una inquisición. Elena sintió el impulso de contestarle con acidez,
pero la mirada de advertencia que Marcos le lanzó por encima de la tableta la detuvo. Perfectamente, gracias, respondió, forzando una sonrisa. El silencio se prolongó, espeso e incómodo, cargado con el recuerdo del beso de la noche anterior. Era una presencia fantasmal entre ellos, un acto que había desdibujado las líneas del contrato y las había vuelto a trazar con tinta invisible y peligrosa. Elena se aclaró la garganta. Tengo que ir a ver a mi padre. Hoy. Marcos por fin dejó la tableta sobre la mesa y clavó sus ojos en ella. Nosotros tenemos que ir a ver a tu padre, corrigió con calma. El corazón de Elena dio un vuelco. No. Iré yo sola. Ya le mentí por teléfono, puedo mantener la historia. Tú allí sería un desastre. Precisamente por eso tengo que ir, replicó él, levantándose y comenzando a caminar por el comedor. Tu padre no es tonto. Sospechará de una historia contada a medias por su hija con cara de pánico. Pero si me ve a mí, a su lado, actuando como el hombre más enamorado del mundo, dispuesto a enfrentar al viejo león en su guarida por amor a ti, eso, querida Elena, es un espectáculo que nadie se atrevería a cuestionar. ¿Un espectáculo? Mi padre no es tu público, Marcos. Es mi familia. Su voz se elevó, llena de angustia. Desde hoy, es mi familia política también, contraatacó él, deteniéndose frente a ella. Y si este matrimonio va a funcionar, incluso como una farsa, la credibilidad empieza por nuestras familias. Estás atrapada, Elena. Si vas sola, levanta sospechas. Si voy contigo, consolidamos la mentira. Escoge tu veneno. Elena lo odió en ese momento con una intensidad que le quemó la garganta. Odiaba su lógica impecable, su forma de acorralarla, de hacerla sentir que cada movimiento era una jugada en su tablero de ajedrez. Cerró los ojos, visualizando la decepción y el dolor en el rostro de su padre. Ponte algo, sencillo, fue su única respuesta, una rendición amarga. No quiero que parezca que vienes a comprarle el alma, aunque sea exactamente lo que estás haciendo. Una hora más tarde, estaban en el lujoso coche de Marcos, avanzando por los caminos rurales que Elena conocía como la palma de su mano. El contraste entre el vehículo moderno y el paisaje antiguo, lleno de fincas rústicas y viejos muros de piedra, era un reflejo de ellos mismos. Elena miraba por la ventana, con el corazón encogido. Cada curva del camino le traía un recuerdo, el roble donde tuvo su primer beso, el riachuelo donde jugaba de niña, la colina desde donde veía las puestas de sol. Estaba trayendo al lobo al último santuario que le quedaba. Marcos conducía en silencio, pero ella podía sentir su mirada sobre ella de vez en cuando. No era una mirada de control o de arrogancia, sino algo más, una curiosidad inquisitiva, como si estuviera tratando de descifrarla. Háblame de él, dijo de repente, su voz sorprendentemente suave. ¿De quién? De mi padre. No. Del chico del roble, especificó él, sin apartar la vista de la carretera. Elena se quedó helada. ¿Cómo sabes eso? La forma en que mirabas el árbol. La sonrisa triste. No es difícil de adivinar, respondió. Luego, un toque de su habitual sarcasmo regresó. Supongo que no soy el primer hombre que ha conseguido acelerarte el pulso. Tú no me aceleras el pulso, mintió ella, sonrojándose. Me provocas arritmia, que es distinto. Él soltó una carcajada genuina, un sonido rico y profundo que la descolocó por completo. Me gusta tu fuego, Elena. No lo pierdas nunca. Ni siquiera por mí. Cuando llegaron a la finca de la torre, el corazón de Elena latía con la fuerza de un tambor de guerra. La casa de su infancia, con sus paredes de piedra cubiertas de yedra y sus tejas gastadas por el tiempo, parecía encogerse ante la presencia del imponente coche negro. Su padre, Ricardo, los esperaba en el porche. Su rostro, surcado por las arrugas de la preocupación, se transformó en una máscara de pura incredulidad y luego de furia contenida al ver a Marcos bajar del coche y caminar hacia el lado de Elena para abrirle la puerta. Elena, ¿qué demonios significa esto?, rugió su padre, su voz era un trueno que retumbó en el patio. ¿Qué hace este buitre en mi casa? Papá, por favor, déjame explicarte, comenzó ella, con la voz temblorosa. Pero Marcos se adelantó, extendiendo su mano hacia Ricardo, un gesto de una audacia monumental. Ricardo, sé que mi presencia aquí es inesperada. Y entiendo su animosidad hacia mí. He sido un competidor feroz, dijo Marcos, su voz era la personificación de la calma y el respeto. Pero estoy aquí por una razón que trasciende cualquier rivalidad empresarial. Estoy aquí porque estoy enamorado de su hija.
Ricardo miró la mano extendida como si fuera una serpiente y luego fijó sus ojos en los de Marcos con todo el desprecio del mundo. Enamorado. No me haga reír, Villanueva. Usted no sabe lo que es el amor. Usted solo entiende de contratos y de adquisiciones hostiles. Esta es mi adquisición más importante, señor. Y le aseguro que no tiene nada de hostil, replicó Marcos, y luego hizo algo que dejó a Elena sin aliento. Se giró hacia ella, le tomó la mano y entrelazó sus dedos con los de ella, levantando su mano hasta sus labios para depositar un beso suave en sus nudillos. Lo hizo todo mirándola a los ojos, y en su mirada oscura había un universo de promesas que parecían increíblemente reales. Sé que es repentino, papá, dijo Elena, encontrando su voz, dejándose llevar por la increíble actuación de Marcos. Nosotros hemos estado viéndonos en secreto. Con toda la rivalidad, no sabíamos cómo decirlo. Marcos no quería ayudar a la bodega por caridad, sino porque es mi hogar. Quería formar parte de mi vida, de toda mi vida. La mentira sonaba tan fluida, tan sincera, que por un segundo casi se la cree ella misma. Su padre los miró, su furia luchando contra la confusión. Miró sus manos entrelazadas, la forma en que Marcos no la soltaba, la forma protectora en que se había interpuesto entre ellos. ¿Es esto cierto, Elena? ¿Amas a este hombre? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Miró a Marcos, y él le devolvió la mirada, una súplica silenciosa en sus ojos para que no rompiera el hechizo. Sí, papá, susurró ella. Lo amo. La palabra le supo a ceniza en la boca, pero el alivio que inundó el rostro de su padre, un alivio que borraba meses de angustia, hizo que la mentira valiera la pena. Bueno, entren, dijo Ricardo finalmente, todavía aturdido, dándose la vuelta. Tenemos que hablar. Pasaron las siguientes 2 horas en el cálido y desordenado salón de los de la torre, un espacio lleno de libros, fotografías y el olor a leña y a recuerdos. Marcos fue un maestro. Habló de sus planes para fusionar las bodegas, no como una absorción, sino como una alianza entre iguales. Elogió la tradición y la calidad de los vinos de la torre, asegurando que su intención era preservar el legado, no borrarlo. Fue encantador, respetuoso y tan condenadamente convincente que Elena tuvo que recordarse a sí misma que cada palabra era una farsa calculada. Y luego, justo cuando la tensión parecía haberse disipado, la puerta se abrió. Elena. Volví en cuanto escuché la noticia. Tuve que asegurarme de que estabas bien. Un hombre entró en el salón. Era alto, de pelo castaño claro, ojos azules amables y una sonrisa cálida que siempre había sido el refugio de Elena. Javier. Su amigo de la infancia. Su primer amor. La persona que había dejado el pueblo hacía 5 años para estudiar arte en la ciudad, prometiendo volver. Javi, susurró Elena, poniéndose de pie de un salto. Javier corrió a abrazarla, un abrazo fuerte y familiar que le supo ahogar. Me enteré del compromiso en el pueblo. ¿Casarte? Y no me dices nada, bromeó él, apartándose para mirarla. Fue entonces cuando vio a Marcos. Marcos se había levantado también. Su cuerpo estaba rígido como una estatua, su sonrisa había desaparecido y su mano se había cerrado en un puño a su costado. Sus ojos, antes llenos de una falsa calidez, ahora eran 2 trozos de hielo negro. Javier, ajeno a la tormenta que se estaba gestando, extendió una mano amistosa hacia Marcos. Tú debes de ser el afortunado. Soy Javier, un viejo amigo de Elena. Marcos lo ignoró por completo. Su mirada estaba fija en Elena, una mirada posesiva y furiosa. Luego, dio un paso adelante, y de forma deliberada, deslizó su brazo por la cintura de Elena, atrayéndola bruscamente contra su costado. Fue un acto de pura posesión, una marca territorial frente a su rival. Soy Marcos Villanueva. Su prometido, dijo, su voz era un gruñido bajo y peligroso que contrastaba violentamente con el tono afable que había usado con su padre. El ambiente en la habitación cambió al instante. El aire se volvió eléctrico, denso con una tensión palpable. Javier retiró la mano, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por la confusión y una chispa de recelo al ver el gesto de Marcos y la incomodidad en el rostro de Elena. Ricardo de la Torre observaba la escena en silencio, una nueva sombra de duda cruzando por su rostro. No sabía que estabas de vuelta, Javi, dijo Elena, tratando de aliviar la tensión, intentando sin éxito zafarse del agarre de acero de Marcos. Acabo de llegar. Pensaba darte una sorpresa. Veo que la sorpresa me la he llevado yo, respondió Javier, sus ojos azules sin apartarse de la mano de Marcos en la cintura de Elena. El resto de la visita fue una agonía.
Javier se quedó, y su presencia actuó como un catalizador, sacando a la superficie la verdadera naturaleza de Marcos. Cada vez que Javier le hablaba a Elena, Marcos la interrumpía. Cada vez que ella reía por un recuerdo compartido con su amigo, el agarre de Marcos se apretaba. Fingió un ataque de tos cuando Javier le preguntó si era feliz. Fue un comportamiento tan infantil, tan celoso y tan transparente que avergonzó a Elena hasta la médula. El viaje de vuelta fue en un silencio sepulcral. Elena miraba por la ventana, hirviendo de humillación y de ira. Él no había tenido ningún derecho. Cuando el coche se detuvo frente a la mansión, ella saltó antes de que se detuviera por completo. «Elena», gritó él a su espalda. Ella no se detuvo, entró a la casa y se dirigió directamente al salón, girándose para enfrentarlo cuando él entró tras ella. «¿Qué demonios fue eso?», espetó ella. «¿Se puede saber qué te pasa? Me avergonzaste. A mí y a mi familia». «¿Avergonzarte?», replicó él, acercándose a ella con pasos lentos y depredadores. «Yo te avergoncé a ti. ¿Y tú qué?», lanzándote a los brazos de ese pintor de pacotilla como si yo no existiera. «¿Has olvidado el trato que tenemos? Tienes que ser mi prometida creíble, no la amante nostálgica de un artista fracasado». «Javier no es un fracasado y es mi amigo», gritó ella, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared fría. «No tenías ningún derecho a tratarlo así, a tocarme de esa manera». «Tengo todo el derecho», gruñó él, apoyando ambas manos en la pared, a cada lado de su cabeza, atrapándola. Estaba tan cerca que podía sentir el calor furioso que emanaba de su cuerpo. «Durante un año, eres mía. Tu cuerpo, tu nombre, tu puta sonrisa. Todo es parte del trato. Y no voy a permitir que ningún fantasma de tu pasado ponga en peligro mi negocio por no saber mantener las distancias. ¿Te queda claro? No soy una de tus empresas, Marcos. No puedes ponerme una cláusula de exclusividad en el corazón», jadeó ella, el miedo y la rabia luchando dentro de ella. Pero debajo de esas emociones, otra cosa estaba surgiendo, una peligrosa corriente de excitación ante su cercanía, ante la cruda posesividad en su voz. «Tu corazón puede hacer lo que le dé la gana», susurró él, su voz volviéndose ronca, su mirada bajando a los labios de ella. «Pero mientras estés conmigo, mientras lleves el anillo que voy a poner en tu dedo, te comportarás como si tu corazón, tu cuerpo y tu alma me pertenecieran solo a mí. Vas a hacer que todo el mundo, incluido tu amiguito Javier, crea que no ves a nadie más que a mí». «Nunca», empezó a decir ella, pero él cortó sus palabras con un beso. No fue como el de la gala, tierno y calculado. Este beso era pura furia, un castigo, una reclamación de propiedad. Fue hambriento y desesperado, un beso que no pedía, sino que tomaba. Sus labios se movieron contra los de ella con una fuerza que la dejó sin aliento. Y lo peor de todo, lo más aterrador, fue que una parte de ella no quería que se detuviera. Se encontró respondiendo con la misma furia, sus manos subiendo hasta su nuca, sus dedos enredándose en su pelo, atrayéndolo más cerca. El odio y el deseo se fundieron en un fuego incontrolable. Cuando finalmente se apartó, ambos estaban jadeando, con los ojos encendidos. «No vuelvas a ponerme a prueba, Elena», jadeó él, con la frente apoyada en la de ella. «Porque te juro que la próxima vez, no seré capaz de detenerme». Se quedó allí por un segundo más, una batalla silenciosa librándose en sus ojos, y luego se apartó bruscamente y salió del salón, dejándola temblando, con el sabor de su rabia y su deseo en los labios, más prisionera que nunca, no de su contrato, sino de sus propios y traicioneros sentimientos. Los días siguientes se convirtieron en una guerra fría silenciosa. Elena y Marco se movían por la enorme casa como dos fantasmas que se evitaban deliberadamente, compartiendo comidas en un silencio glacial y comunicándose solo a través de mensajes de texto sobre la inminente boda. Elena se sumergió en los preparativos como una forma de escape. Eligió flores, revisó menús y se probó vestidos de novia con una apatía que alarmó a la organizadora de bodas. Cada elección era una puñalada en su corazón, un recordatorio de la farsa monumental en la que se había convertido su vida. Durante ese tiempo, la hostilidad de Amelia, el ama de llaves, se intensificó. La mujer la observaba constantemente con sus ojos de halcón, criticando sutilmente sus decisiones, olvidando sus recados y dejando claro con cada gesto que Elena no era bienvenida. Una tarde, Elena estaba en la biblioteca, intentando perderse en una novela, cuando Amelia entró con el pretexto de quitar el polvo. La primera señora Villanueva era una mujer de verdadera clase, comentó Amelia al aire, pasando un paño por un marco de fotos que Elena no había notado antes. Alemana. Sofisticada.
Sabía cómo llevar una casa como esta y cómo comportarse al lado de un hombre como el señor Marcos. Elena dejó el libro y se acercó a la foto. Mostraba a un Marcos más joven, sonriente, abrazando a una mujer rubia espectacularmente hermosa, de rasgos aristocráticos y una sonrisa gélida. Eran una pareja perfecta, sacada de una revista de alta sociedad. No sabía que estuvo casado, dijo Elena, sintiendo una punzada extraña, una mezcla de curiosidad y algo parecido a los celos, lo cual la enfureció. Un matrimonio corto. La señora Inga no soportó la rusticidad de esta vida, explicó Amelia, sus palabras cargadas de significado. Ella anhelaba la ópera de Viena, no el olor a uva fermentada. Algunos pájaros exóticos no están hechos para jaulas, por muy doradas que sean. Era un mensaje claro y directo: tú tampoco perteneces aquí. No te preocupes, Amelia, replicó Elena con una dulzura helada. Yo no soy un pájaro exótico. Soy más bien una mala hierba. Y tenemos la costumbre de echar raíces en los lugares más inesperados. La mirada de Amelia se endureció, pero antes de que pudiera responder, la voz de Marcos retumbó desde la puerta. Amelia, puedes retirarte. Quiero hablar a solas con mi prometida. Amelia le lanzó una última mirada de advertencia a Elena y salió de la habitación con una dignidad ofendida. Marcos se acercó a Elena, sus ojos fijos en la fotografía que ella todavía sostenía. ¿Te está contando historias de fantasmas?, preguntó, su voz desprovista de emoción. Solo me estaba poniendo al día sobre la historia de la casa, respondió ella, dejando la foto en su sitio. ¿Por qué no me dijiste que habías estado casado? Él se encogió de hombros, cogiendo un pesado decantador de cristal y sirviéndose un whisky. Porque no es relevante. Fue un error de juventud. Un negocio, muy parecido al nuestro, pero con menos éxito. Se bebió el whisky de un trago y se volvió para enfrentarla, el hielo en sus ojos más pronunciado que nunca. Inga y yo nos casamos para fusionar nuestras empresas de importación. Ella quería mi capital y yo quería su linaje para abrirme las puertas de Europa. Ninguno de los dos obtuvo lo que quería. El amor no formaba parte de la ecuación, ni siquiera el respeto. A diferencia de nuestro acuerdo, Elena, ese no tenía ni una pizca de pasión. La forma en que pronunció la última palabra, mirándola directamente los ojos, envió un escalofrío por la espalda de Elena. Hablando de nuestro acuerdo, continuó, cambiando de tema bruscamente. Los abogados han redactado el acuerdo prenupcial. Necesitas revisarlo y firmarlo. Quiero dejar claro desde el principio que, aunque eres dueña de la mitad del imperio fusionado sobre el papel, cualquier intento de disolver el matrimonio antes de tiempo o de forma hostil resultará en que lo pierdas todo. Tu viñedo incluido. La brutalidad de sus palabras fue como un golpe. Aunque sabía que su matrimonio era un negocio, escucharlo tan crudamente, la forma en que él la ataba de pies y manos para protegerse, la hizo sentirse sucia y utilizada. No pensaba robarte, Marcos. Solo quiero lo que es mío, dijo con la voz ahogada. Lo sé, respondió él, su voz un poco más suave. Esto es solo una formalidad. Pero en los negocios, Elena, no me fío ni de mi propia sombra. Y esto, por encima de todo, sigue siendo un negocio. No lo olvides. La semana de la boda llegó como una sentencia inevitable. 2 días antes de la ceremonia, el pasado regresó para atormentarla de nuevo. Elena estaba en el pequeño pueblo haciendo unos recados de última hora cuando vio a Javier saliendo de la floristería. Su corazón dio un vuelco. No lo había visto desde la desastrosa presentación en casa de su padre. Elena, dijo él, su sonrisa amable un poco más apagada. ¿Estás bien? Parecías atrapada el otro día. Estoy bien, Javi. Solo es el estrés de la boda, mintió ella, incapaz de mirarlo a los ojos. He estado preocupado por ti. Esto es tan repentino, tan diferente a ti. Y Villanueva, no me gusta la forma en que te mira. Es como si fueras una propiedad que acaba de adquirir. Las palabras de Javier eran un eco exacto de sus propios sentimientos, y oírlas en voz alta le causó un dolor agudo. Las cosas cambian, la gente cambia, murmuró. Él le cogió suavemente la mano, su tacto era cálido y familiar. Pero tú no. Elena, escúchame. Si estás en problemas, si este hombre te está obligando, dímelo. Nos iremos. Dejaremos este valle, empezaremos de nuevo en otro sitio. Siempre he lamentado haberme ido, haberte dejado. La sinceridad en sus ojos, la promesa de una escapatoria, de una vida diferente, fue una tentación abrumadora. Por un instante, se permitió imaginarlo,
dejar atrás el contrato, el odio, el deseo confuso, y simplemente huir. Pero la imagen del rostro derrotado de su padre apareció en su mente. Su sacrificio sería en vano. Agradezco tu preocupación, Javi, de verdad. Pero amo a Marcos. Es complicado, pero es mi decisión. Estaba a punto de apartar la mano cuando un coche negro se detuvo bruscamente a su lado. La ventanilla del pasajero bajó, revelando el rostro furioso de Marcos. Sube al coche, Elena. Ahora, ordenó, su voz era un látigo de acero. Javier se interpuso entre ella y el coche. No tienes que ir si no quieres, Elena. No puede obligarte. Oh, ¿de verdad crees que no puedo? Se burló Marcos, saliendo del coche y acercándose a ellos con una lentitud amenazadora. Era más alto y más corpulento que Javier, y emanaba una peligrosa aura de poder. Apártate de mi prometida, pintor. No voy a repetírtelo. No hasta que ella me diga que quiere ir contigo, lo desafió Javier, manteniéndose firme. Los ojos de Marcos se clavaron en Elena. Era un ultimátum silencioso. Si no subía a ese coche, el infierno se desataría allí mismo, en medio de la calle del pueblo. Con el corazón hecho pedazos, se soltó suavemente de la mano de Javier. Está bien, Javi. Tengo que irme. Hablaremos luego. Le lanzó una mirada de disculpa y caminó hacia el coche, pasando al lado de Marcos sin mirarlo. Cuando subió, él se quedó un segundo más, lanzándole a Javier una mirada de puro triunfo y desprecio antes de volver a su asiento. El viaje de vuelta a la mansión fue una tortura silenciosa. Elena miraba fijamente por la ventana, mientras la furia de Marcos llenaba el coche como un gas venenoso. Al llegar, él la agarró del brazo, no con delicadeza, y la arrastró dentro de la casa, subiendo las escaleras hasta su propia ala, su santuario privado. La empujó dentro de su enorme dormitorio y cerró la puerta de un portazo. ¿Qué parte de «compórtate como si me pertenecieras» no has entendido?, rugió, su autocontrol finalmente hecho añicos. Estabas en medio del pueblo, a 2 días de nuestra boda, cogiéndole la mano a tu examante. No es mi amante, gritó ella, el miedo convirtiéndose en rabia. Y ya basta de tus estúpidos celos posesivos. Esto es un contrato, no una historia de amor verdadero. No eres el dueño de mis amistades. Mientras dure este contrato, sí lo soy, la acorraló contra la puerta. Te he dado todo lo que querías, he salvado a tu familia. Lo único que te pido a cambio es lealtad, apariencia de lealtad. ¿Es tanto pedir? ¿O es que el pintor de brocha gorda te ha prometido un estudio mugriento en París y eso te parece más atractivo? No lo metas en esto. Tú y tus celos no son el centro del universo. ¿Celos? Soltó una carcajada amarga. ¿Crees que estoy celoso? Esto no son celos, Elena, es control de daños. No puedo permitir que la mujer que va a llevar mi nombre sea vista coqueteando con otro. Destruye la imagen. Pone en peligro el trato. Siempre el trato. Siempre el negocio. ¿Es que alguna vez hay algo más para ti?, jadeó ella, lágrimas de frustración quemándole los ojos. La furia en el rostro de Marcos se desvaneció, reemplazada por algo más oscuro y más complejo. Sus ojos recorrieron su rostro, deteniéndose en sus labios temblorosos. Sí, susurró, su voz de repente ronca, llena de una emoción cruda que ella no pudo identificar. Hay algo más. Y eso es lo que me está volviendo loco. Antes de que pudiera procesar sus palabras, él la besó. Fue un beso desesperado, casi brutal en su intensidad. No había nada de actuación en él. Era una explosión de toda la tensión, la rabia y la innegable atracción que había estado hirviendo a fuego lento entre ellos desde el primer día. Sus manos subieron para enmarcar su rostro, sus pulgares acariciando sus mejillas mientras sus bocas luchaban, se rendían, se exploraban. Elena se sintió perdida, ahogándose en una tormenta de sensaciones. Lo odiaba. Odiaba su arrogancia, su control, la forma en que la había atrapado. Pero en ese beso, había algo más que odio. Había un reconocimiento, un anhelo de algo que no se atrevía a nombrar. Respondió con una ferocidad que lo sorprendió a él, atrayéndolo más cerca, el acuerdo, la venganza, todo olvidado en ese momento. Cuando se separaron, sin aliento, la verdad estaba ahí, desnuda y aterradora, en el aire entre ellos. Ya no se trataba solo de un negocio. Se había convertido en algo personal, peligroso y real. Él apoyó la frente en la de ella, sus ojos cerrados, como si estuviera librando una batalla interna. No te acerques a él nunca más, Elena, dijo, su voz era apenas un susurro roto. No puedo.
No puedo soportarlo. El día de la boda amaneció brillante y claro. Elena se vistió en un estupor, la lujosa seda del vestido de novia se sentía como una mortaja. Se miró en el espejo, parecía una extraña, una hermosa marioneta preparada para su última función. Caminó hacia el altar, instalado en los impresionantes jardines de la mansión, del brazo de su padre. Su padre sonreía, feliz, y esa felicidad era la única cosa que le daba fuerzas para seguir adelante. Al final del pasillo la esperaba Marcos, increíblemente apuesto en un smoking negro a medida. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo a su alrededor desapareció. No había sonrisa en su rostro, solo una intensidad solemne que reflejaba la tormenta en su propio corazón. Dijo sí, quiero con la voz firme, las palabras resonando en el silencioso jardín, sellando su destino. Cuando llegó su turno, miró a su padre, luego a los invitados, y finalmente a Marcos. Él le devolvió la mirada, sus ojos oscuros llenos de la misma confesión silenciosa que había compartido en su habitación. Esto ya no era un juego. Tomó aire. Sí, quiero. El beso que selló su unión fue diferente a todos los demás. Fue tierno, lleno de una vacilación y una vulnerabilidad que desarmó a ambos. Delante de todos, mientras los aplausos resonaban a su alrededor, se estaban diciendo algo que ninguno de los dos se había atrevido a admitir en voz alta. Durante la recepción, entre los brindis y las sonrisas, la mano de Marcos nunca soltó la de ella. Más tarde, mientras bailaban su primer baile como marido y mujer, él la atrajo más cerca, sus labios rozando su oído. Odio que nuestro comienzo sea una mentira, susurró él, su voz llena de un arrepentimiento genuino. Quizás algún día, podamos empezar de nuevo. De verdad. Elena apoyó la cabeza en su hombro, el olor de su piel la envolvió, y por primera vez desde que todo aquello empezó, sintió un pequeño y traicionero brote de esperanza. Quizás la jaula dorada no era una prisión después de todo. Quizás, solo quizás, era el comienzo de algo que ninguno de los dos había planeado, algo más aterrador y mucho más maravilloso que cualquier contrato. La posibilidad era tan vertiginosa como caer al vacío. Y mientras giraban lentamente al compás de la música, Elena se dio cuenta de que ya estaba cayendo. Y la parte más aterradora era que no estaba segura de querer que él la salvara. La luna de miel fue otra escena del elaborado guión de Marcos. Los llevó a una villa privada en la costa amalfitana, un paraíso de acantilados escarpados, aguas turquesas y bugambillas de colores vibrantes que caían en cascada por las paredes blancas. El lugar era dolorosamente romántico, diseñado para amantes, lo que hacía que la tensión entre ellos fuera aún más insoportable. Durante los primeros días, mantuvieron una distancia cortés, durmiendo en las enormes suites separadas por un opulento salón, cada uno consciente de la respiración del otro a través de las paredes. De día, jugaban sus papeles para el escaso personal, paseando por la playa cogidos de la mano, compartiendo almuerzos en la terraza con vistas al mar. Pero en sus silencios, había 1.000.000 de conversaciones no dichas, los ecos de su beso furioso y sus votos de boda resonando entre ellos. Una noche, Elena estaba en su balcón, envuelta en un fino chal, observando el reflejo plateado de la luna en el agua. El aire era cálido y olía a sal y a jazmín. La puerta del balcón de Marcos se abrió y él salió, sosteniendo 2 copas de vino. Llevaba una camisa de lino blanco, abierta en el cuello, y el pelo revuelto por la brisa marina. Parecía más joven, menos el empresario despiadado y más el hombre que apenas dejaba entrever. Se acercó a ella en silencio y le tendió una de las copas. Ella la aceptó, sus dedos rozándose, una chispa familiar de electricidad atravesándolos a ambos. Gracias, susurró ella. Él se apoyó en la barandilla a su lado, sus hombros casi tocándose. Me preguntaba, comenzó él, con la voz baja y grave, sin mirarla. Me preguntabas qué, lo animó ella, el corazón empezando a latir un poco más rápido. Si no fuera yo, dijo finalmente, girando la cabeza para mirarla, sus ojos oscuros insondables a la luz de la luna. Si hubieras conocido a un hombre que te hubiera ofrecido todo lo que yo te ofrecí, pero que lo hubiera hecho por amor, ¿lo hubieras considerado? La pregunta la desarmó. Era hipotética, pero increíblemente personal. Ella desvió la mirada hacia el mar, considerando su respuesta con cuidado. No lo sé. La palabra, amor, es algo muy grande, Marcos. Es algo que mi padre y mi madre compartieron, algo real y tangible. Yo nunca he sentido eso. Mintió, porque sí lo había sentido una vez, por Javier, una versión juvenil e idealizada del amor, pero mencionarlo ahora sería echar gasolina al fuego. No, se corrigió, decidiendo ser más honesta.
Creo que el amor no se trata de ofertas ni de salvar a nadie. Se trata de encontrar a alguien que haga que tu pequeño y tranquilo mundo explote en 1000 colores. Y luego te ayude a recoger los pedazos. Él la escuchó con una atención intensa. ¿Y nadie ha hecho explotar tu mundo, Elena? Algunos han encendido petardos, admitió ella con una pequeña y triste sonrisa, pero nada que no pudiera controlar. Nadie que me hiciera sentir que perdía el control. Se giró para mirarlo, la brisa jugueteando con un mechón de su pelo rojizo. ¿Y a ti, Marcos, alguien ha hecho explotar tu mundo? Su rostro se ensombreció, un velo de viejos dolores cubriendo sus facciones. Una vez, dijo, y su voz era apenas un murmullo. Hace mucho tiempo. Yo era joven, idealista, y pensaba que podía conquistarlo todo, incluso un corazón que no estaba a la venta. Aprendí de la manera más dura que algunos fuegos, por muy brillantes que ardan, terminan por quemarte vivo. Por eso me dediqué a los negocios. Son más sencillos. Los números no mienten y los contratos tienen cláusulas de salida. Aquella confesión fue el vistazo más íntimo que le había concedido a su alma. Elena sintió una oleada de empatía por él, por el chico que había sido antes de que el cinismo construyera esa fortaleza a su alrededor. Se quedaron en silencio durante un largo rato, un silencio ahora cómodo, lleno de la vulnerabilidad que acababan de compartir. Marcos dejó su copa en la barandilla y se acercó más a ella. Levantó una mano, como si fuera a tocarle la mejilla, pero vaciló. Odio este contrato, Elena, susurró, su voz cargada de una frustración genuina. Nos tiene atrapados. A ti obligándote a fingir algo que no sientes, y a mí obligándome a no actuar según lo que sí siento. El corazón de Elena se detuvo. ¿Qué es lo que sientes, Marcos? Él dejó caer la mano, metiéndola en el bolsillo de su pantalón como si tuviera miedo de lo que pudiera hacer. Siento que me estoy volviendo adicto a tus fuegos artificiales. A tus desafíos. Siento celos de un recuerdo que tienes de un pintor enclenque. Siento el impulso de romper cada maldita cláusula de este acuerdo y rogarte que lo intentes de verdad conmigo. Eso es lo que siento. La honestidad cruda de sus palabras la dejó temblando. Todo el odio, toda la rabia que había alimentado durante meses, pareció disolverse, dejando solo el terror y la emoción de sus propias verdades no reconocidas. No supo qué decir. Cualquier palabra habría sonado vacía. Así que en lugar de hablar, acortó la distancia entre ellos y lo besó. Fue un beso lento, tierno, una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. No fue una explosión de rabia ni un acto para una audiencia. Fue real. Él respondió al instante, su mano saliendo de su bolsillo para ahuecarle la nuca, sus dedos enredándose en su pelo mientras la atraía hacia él. Su otra mano rodeó su cintura, pegando su cuerpo al de él, y el beso se profundizó, volviéndose más apasionado, más hambriento. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, se quedaron mirándose a los ojos. En aquella terraza italiana, bajo un cielo estrellado, la farsa murió. Y en su lugar, algo nuevo, frágil y aterradoramente real, acababa de nacer. El regreso a casa fue diferente. Se sentaron más cerca en el avión, compartieron una manta, sus manos encontrándose accidentalmente. Cuando llegaron a la mansión, Marcos no la condujo a su ala. La llevó de la mano a la suya, abriendo la puerta de su propio dormitorio. Se detuvo en el umbral, dándole a ella la oportunidad de dar un paso atrás, de volver a la seguridad de su acuerdo. Elena lo miró a los ojos, vio la pregunta y la esperanza en ellos, y dio un paso adelante, entrando en su santuario y cerrando la puerta del pasado detrás de ella. Las siguientes semanas fueron un sueño borroso. Se convirtieron en amantes, explorándose con una mezcla de curiosidad y anhelo acumulado. Descubrieron que su química física, esa tensión que había crepitado entre ellos desde el principio, era tan solo la punta del iceberg. Marcos era un amante tierno y apasionado, atento a cada una de sus reacciones, y Elena se entregó a él con un abandono que nunca hubiera creído posible. Más allá de la cama, empezaron a conocerse de verdad. Daban largos paseos por los viñedos al atardecer, y Marcos le hablaba de sus sueños de crear un vino que revolucionara la industria, no solo con volumen, sino con una calidad que rivalizara con la de los de la Torre. Elena le hablaba de su amor por la tierra, de las historias de su abuelo, enseñándole a sentir el terroir, a oler la promesa de la uva en la propia tierra. Vieron la vulnerabilidad del otro. Una tarde, lo encontró en la biblioteca, mirando la foto de su exmujer, Inga, con una expresión de profundo cansancio. Estuve enamorado de la idea que tenía de ella, le confesó cuando ella le puso una mano en el hombro. La idea de la perfección,
del linaje, y ella estaba enamorada de la idea de mi poder. Éramos dos impostores tratando de comprar algo que no tenía precio. Elena a su vez le habló de Javier, de su sueño juvenil y de su corazón roto cuando él se fue. Creía que volvería y todo sería como antes. No me di cuenta de que, mientras él perseguía su arte, yo me había convertido en otra persona. Una persona con raíces demasiado profundas para ser trasplantada. Se enamoraron lentamente, casi a regañadientes, como si una parte de ellos todavía se resistiera a la imposibilidad de todo aquello. En público, su farsa se volvió innecesariamente real. Las miradas, los roces, las sonrisas, todo era genuino. Ricardo, el padre de Elena, los observaba con una alegría renovada. Su bodega estaba prosperando bajo la nueva gestión, y su hija nunca había parecido más feliz. El único punto de discordia que quedaba era Amelia. El ama de llaves veía la creciente intimidad de la pareja con un desdén mal disimulado. Se volvió más impertinente con Elena, cuestionando sus decisiones sobre la casa, moviendo sus cosas de sitio, creando una atmósfera de sutil sabotaje. No entiendo qué ve el señor Marcos en usted, le espetó un día, cuando encontró a Elena reorganizando los libros en la biblioteca. No tiene el pedigrí. Es común. Amelia, eso es suficiente, la interrumpió la voz helada de Marcos desde la puerta. Ni él ni Elena la habían oído llegar. Elena es mi esposa. Es la señora de esta casa. Y le exigirás el mismo respeto que me tienes a mí, o la puerta por la que acabas de entrar será la misma por la que saldrás permanentemente. ¿Me has entendido? Amelia se quedó pálida, sus labios formaron una línea delgada. Asintió rígidamente y salió de la habitación sin decir una palabra más. Elena miró a Marcos, sorprendida por su feroz defensa. Gracias. Él se acercó y la rodeó con sus brazos. No tienes que darme las gracias por defender a mi mujer. Me molesta que haya tardado tanto en ver cómo te trataba. A partir de ahora, cualquier cosa que te moleste, por pequeña que sea, quiero que me la digas. Un día, mientras Marcos estaba de viaje de negocios, Elena empezó a sentirse mal. Lo achacó al estrés y al cambio de rutina, pero cuando los mareos matutinos se hicieron persistentes, una sospecha loca y emocionante empezó a formarse en su mente. Compró una prueba de embarazo en la farmacia del pueblo y se encerró en el baño, con el corazón martilleándole en el pecho. Los minutos que esperó el resultado fueron los más largos de su vida. Y entonces, aparecieron 2 líneas rosas. Estaba embarazada. Se sentó en el suelo del baño, riendo y llorando al mismo tiempo. Un bebé. Un hijo suyo y de Marcos. No un producto de un contrato, sino un símbolo de su amor inesperado. Quería decírselo de una forma especial. Pasó los 2 días siguientes planeando la sorpresa perfecta. Decidió contárselo en la bodega de la torre, el lugar donde su historia había empezado de verdad, el legado que él había salvado y que ahora compartirían con su hijo. Cuando Marcos regresó, estaba radiante. Le dijo que tenía una sorpresa para él y lo condujo hasta la bodega de su familia. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Caminaron hasta el mirador favorito de su abuelo, un lugar que dominaba todo el valle. He estado pensando, comenzó ella, con las manos temblando de emoción. Nuestras bodegas están unidas, nuestras vidas están unidas, y pensé que quizás era hora de unir nuestros nombres de una manera más permanente. Crear algo nuevo, un legado para el futuro. Marcos sonrió, intrigado. ¿Qué tienes en mente? Elena respiró hondo. Villanueva de la Torre, dijo ella. Así se llamarán nuestros vinos a partir de ahora. La sonrisa de Marcos se ensanchó. Me encanta. Es perfecto. Pero no es esa la sorpresa, continuó ella, sacando de su bolsillo la pequeña prueba de embarazo que había envuelto en papel de seda. La verdadera sorpresa es que nuestro legado llegará en unos 8 meses. Le tendió el pequeño paquete. Marcos lo abrió, confundido al principio. Sacó la prueba de embarazo, la miró, y luego levantó la vista hacia Elena, con los ojos muy abiertos, una mezcla de shock, incredulidad y una alegría tan pura que le robó el aliento a Elena. Esto es. Elena, ¿estás? Sí, susurró ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Vamos a tener un bebé. Él la levantó en brazos, dándole vueltas mientras reía a carcajadas, un sonido de pura felicidad que resonó por todo el valle. Un bebé. Un hijo, gritaba al viento. Elena, te quiero tanto. La besó con una pasión que lo eclipsaba todo, un beso lleno de promesas,
de futuro y del increíble milagro de su amor. Parecía que su final feliz estaba sellado, que todas las mentiras y el odio del pasado habían sido borrados por la promesa de una nueva vida. Pero mientras se abrazaban bajo el cielo crepuscular, no se dieron cuenta de la figura que los observaba desde la distancia, escondida entre las sombras de las vides. Javier había vuelto. Y en sus ojos no había ni una pizca de la amable sonrisa que recordaban, solo el frío y oscuro brillo de una obsesión que estaba lejos de haber terminado. El final feliz tendría que esperar. La tormenta apenas estaba empezando a formarse en el horizonte. La noticia del embarazo trajo una nueva era de felicidad a la mansión. Marcos trataba a Elena como si estuviera hecha de cristal. La rodeaba de atenciones, satisfacía todos sus antojos a deshoras y la miraba con una mezcla de adoración y asombro que la hacía sentir la mujer más amada del mundo. Hablaban del futuro constantemente, discutiendo nombres, decorando una de las habitaciones más soleadas para el bebé y soñando despiertos con el tipo de padres que serían. Elena se sentía plena, completa por primera vez en su vida. Había salvado el legado de su familia, y en el proceso, había construido el suyo propio. Sin embargo, una pequeña sombra persistía en el fondo de su felicidad. Javier. No había vuelto a tener noticias suyas desde su encuentro en el pueblo. La inquietud inicial que sintió al verlo observándolos en el viñedo se fue desvaneciendo, convenciéndose a sí misma de que quizás solo había sido una coincidencia, una última y melancólica mirada al pasado antes de seguir adelante. Estaba equivocada. Unas semanas más tarde, Marcos recibió una serie de correos electrónicos anónimos. El primero contenía simplemente una fotografía de Elena y Javier hablando animadamente en la plaza del pueblo, tomada días antes de la boda. La imagen era inocente, pero fuera de contexto, podía interpretarse de muchas maneras. Marcos la borró sin darle importancia, conociendo toda la historia. El segundo correo llegó 2 días después. Era otra fotografía, esta vez del día que Javier la había abrazado en casa de su padre. Estaba recortada de tal manera que parecía un abrazo íntimo y romántico, con el rostro angustiado de Elena vuelto hacia el de Javier. Un texto escueto la acompañaba: algunos lazos nunca se rompen. Esta vez, una semilla de inquietud se plantó en la mente de Marcos. Recordó sus celos, la innegable conexión que Elena y Javier compartían. Confió en ella, pero el veneno de la duda comenzó a filtrarse en sus pensamientos. No le dijo nada a Elena para no preocuparla. El tercer correo fue devastador. Era una foto de alta calidad, claramente tomada con un teleobjetivo, de Elena de pie en la calle junto al coche de Marcos, justo después del tenso encuentro con Javier. Elena se estaba tocando el labio, un gesto pensativo. El texto decía: todavía piensa en sus besos. ¿Crees que el hijo que espera es realmente tuyo? El correo cayó sobre Marcos como una bomba de relojería. La lógica le decía que era imposible. La cronología no cuadraba. Él y Elena habían estado juntos mucho antes de esa fecha. Pero la naturaleza insidiosa de la sugerencia, la forma en que atacaba su punto más vulnerable, su pasado de inseguridad, su miedo a no ser suficiente, el recuerdo de su primer matrimonio fallido, encontró una fisura en su armadura. Empezó a observar a Elena con una nueva lente, una teñida por la sospecha. La veía sonreír a su teléfono y se preguntaba si estaría hablando con él. Escuchaba su risa y se preguntaba qué recuerdo la provocaba. El hombre seguro de sí mismo y controlador empezó a ser carcomido por una incertidumbre que lo avergonzaba y que no podía evitar. Elena, por su parte, notó el cambio en él. Se había vuelto más callado, distante. Sus toques, antes espontáneos y llenos de amor, ahora parecían casi vacilantes. Sus noches de pasión se volvieron menos frecuentes. Marcos, ¿está todo bien?, le preguntó una noche, mientras estaban tumbados en la cama, espalda con espalda. Pareces a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Solo estoy estresado por el trabajo. Un nuevo acuerdo de distribución. Es complicado, mintió él, la facilidad con la que salían las mentiras lo asqueaba a sí mismo. Sabía que debía contarle la verdad sobre los correos, enfrentar juntos aquella sucia campaña, pero su orgullo herido y su miedo irracional a la respuesta se lo impedían. La situación llegó a un punto crítico durante una cena con unos importantes socios comerciales en su propia casa. Elena, radiante con un vestido azul que acentuaba su incipiente embarazo, era el centro de atención. Contaba una divertida anécdota sobre su abuelo, y todos reían, encantados por su calidez y su naturalidad. En un momento dado, mencionó un viaje que hizo a Florencia de joven para un curso de enología. Javier me acompañó. Él estaba estudiando la historia del arte renacentista. Pasamos el verano más increíble,
comenzó a decir con una sonrisa nostálgica. Antes de que pudiera terminar, Marcos golpeó la mesa con el puño cerrado. No fue un golpe fuerte, pero sí lo suficientemente abrupto como para que toda la conversación se detuviera en seco. Los cubiertos tintinearon y los invitados los miraron, atónitos. Elena se calló, el color desapareciendo de su rostro al ver la expresión gélida y furiosa de su marido. Disculpen, dijo Marcos, forzando una sonrisa tensa. Me acabo de acordar de una llamada importante que olvidé hacer. Elena, cariño, por favor, continúa entreteniendo a nuestros invitados. Se levantó y salió del comedor sin una segunda mirada. El resto de la cena fue una tortura. Elena trató de mantener las apariencias, pero su mente estaba acelerada, intentando comprender qué acababa de suceder. Cuando el último invitado se fue, encontró a Marcos en su despacho, de pie frente al ventanal, bebiendo un whisky. Marcos, ¿qué fue eso? Me has humillado delante de todo el mundo. Yo te he humillado a ti, se giró él para enfrentarla, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de dolor y rabia. Tú eres la que no puede pasar 5 minutos sin mencionar a tu amado Javier. Florencia, qué romántico, qué conveniente. Estaba contando una historia. Es parte de mi pasado. ¿Y ese pasado ha terminado realmente, Elena? ¿O sigues manteniendo las brasas encendidas? Sin pensarlo, impulsado por semanas de dudas envenenadas, le arrojó las palabras que sabía que la destruirían. Este hijo que esperas, dime la verdad. ¿Hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que no sea mío? El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto y devastador. Elena se quedó paralizada, el aire escapando de sus pulmones. La acusación era tan monstruosa, tan inconcebible, que por un momento no pudo ni siquiera procesarla. Lo miró a los ojos, buscando al hombre del que se había enamorado, al hombre que la había llamado su milagro, pero todo lo que vio fue un extraño lleno de una fea y retorcida sospecha. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y amargas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda y lacerante traición. Había sacrificado su nombre, su libertad, se había atado a su peor enemigo y había aprendido a amarlo. Le había entregado su corazón y ahora él se lo devolvía hecho pedazos. ¿Cómo te atreves?, susurró, su voz temblando con una furia helada. ¿Cómo te atreves a insinuar algo tan vil? Contéstame, le gritó él, la desesperación haciéndolo cruel. Con un no, bastaba, Elena, ¿por qué dudas? Pero ella ya no lo escuchaba. El hombre que la había acusado de tal cosa no merecía ninguna explicación, ninguna respuesta. La confianza, la frágil y hermosa flor que habían cultivado juntos, acababa de ser pisoteada y destruida sin remedio. Dio un paso atrás, luego otro, con la mano protectoramente sobre su vientre. Lo que había entre ellos se había roto. La magia, la esperanza, todo se había hecho añicos contra la dura roca de su desconfianza. Creí que habías aprendido a verme, a mí de verdad, dijo ella con una calma aterradora, las lágrimas secándose en sus mejillas. Pero veo que nunca has dejado de ver un contrato, un riesgo empresarial. Alguien a quien controlar. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del despacho. No corrió a su antigua habitación. Sabía que aquella casa, que por un breve y maravilloso tiempo había sentido como su hogar, se había convertido de nuevo en su prisión. Subió las escaleras, entró en el que había sido su dormitorio matrimonial y empezó a hacer una maleta. Ya no lo hacía por rabia, sino con la fría claridad de alguien cuyo mundo acaba de implosionar. Marco se quedó en el despacho, el peso de sus propias palabras cayendo sobre él. Al verla darse la vuelta, supo que había cometido el error más grande de su vida. El veneno de la duda, plantado por un cobarde anónimo, lo había llevado a destruir lo único puro y bueno que había tenido jamás. Corrió tras ella, subiendo las escaleras de 2 en 2. La encontró en el dormitorio, metiendo ropa en una maleta sin miramientos. Elena, espera. Lo siento. No quería decir eso. He estado recibiendo correos electrónicos, empezó a decir, desesperado. Ella ni siquiera lo miró. Guárdate tus excusas, Marcos. Hay cosas que, una vez dichas, no pueden retirarse. Has insultado mi honor, has insultado a nuestro hijo y me has demostrado que no confías en mí. Sin confianza, no hay nada. Ni amor, ni matrimonio, ni futuro. Cerró la maleta y se dirigió a la puerta, arrastrándola detrás de ella. Él se interpuso en su camino, con el rostro desencajado por el arrepentimiento. Por favor, no te vayas. No así. Podemos arreglarlo.
Elena levantó la vista y lo miró a los ojos, y la frialdad que él vio allí le heló la sangre. Ya has roto suficientes cosas por una noche, Marcos. No me rompas también la última pizca de respeto que me queda por ti. Apártate de mi camino. Con una dignidad que lo hizo sentirse aún más miserable, lo esquivó y bajó las escaleras. Amelia la observó desde la sombra del pasillo, una pequeña y triunfante sonrisa jugando en sus labios. Marcos se quedó paralizado en el umbral de su dormitorio vacío, escuchando el sonido de la puerta principal cerrándose con un eco final y terrible. Había luchado contra rivales, construido un imperio desde la nada y doblegado a sus enemigos. Pero esa noche, había sido derrotado por sus propios demonios. Había dejado marchar su verdadero legado, y ahora, en el silencio atronador de su mansión vacía, comprendió que había perdido la única batalla que realmente importaba. Se derrumbó sobre la cama que hasta hacía unas horas había compartido con ella, y el olor a jazmín de su perfume en la almohada fue la tortura final. Había pasado del hombre más afortunado del mundo al más miserable, y la culpa era enteramente suya. Elena condujo sin rumbo durante horas, con las lágrimas empañándole la vista y el dolor oprimiéndole el pecho hasta dejarla sin aire. Cada palabra cruel de Marcos se repetía en su mente como un eco infernal. No fue la acusación en sí lo que la destrozó, sino la revelación de la fragilidad de su amor, la facilidad con la que la desconfianza lo había pulverizado. El contrato había sido una jaula, pero el amor de Marcos se había convertido en su cielo. Ahora, ese cielo se había derrumbado, dejándola a la intemperie. No fue a casa de su padre. No podía soportar la idea de tener que explicar el fracaso de su matrimonio perfecto, de ver la preocupación volver a surcar su rostro. Tampoco llamó a Javier. A pesar de todo, una parte de ella sabía, o sospechaba, que él estaba de algún modo implicado en la tormenta que había destruido su vida. Se registró en un pequeño hotel en una ciudad costera a un par de horas de distancia, usando su nombre de soltera, y se encerró en la habitación. Durante los días siguientes, el mundo se redujo a esas 4 paredes. Apagó su teléfono para evitar las llamadas de un Marcos arrepentido y pasó las horas mirando el techo, con una mano siempre sobre su vientre, como si pudiera proteger a su hijo del dolor que consumía a su madre. Se sentía increíblemente sola, pero a la vez, extrañamente fuerte. La rabia inicial dio paso a una determinación helada. Ya no era la joven desesperada dispuesta a venderse para salvar a su familia. Era una mujer, una futura madre, y no iba a permitir que nadie, ni siquiera el hombre que amaba, la definiera por sus inseguridades. Mientras tanto, en la mansión Villanueva, Marcos vivía su propio infierno. El silencio de la casa era un recordatorio constante de su ausencia. Dormía en el sofá de su despacho, incapaz de entrar en su dormitorio, y pasaba las noches revisando una y otra vez los correos anónimos, intentando descifrar el rastro digital de su enemigo, buscando la prueba que le devolviera a Elena. Contrató a un equipo de los mejores investigadores privados, expertos en ciberseguridad, dándoles una única instrucción: encontrar al responsable a cualquier precio. Días de búsqueda infructuosa después, uno de los investigadores lo llamó. Señor Villanueva, hemos rastreado el origen de los correos. Fue enviado desde una red de cibercafés, usando múltiples servidores proxy para ocultar la ubicación. Es un profesional, pero cometió un error. El archivo adjunto de la tercera foto contenía metadatos incrustados. Hemos identificado la cámara utilizada para tomarla. Marcos se aferró al teléfono. Es un modelo muy específico, una cámara de alta gama. Hemos cruzado los registros de venta de los últimos 2 años en toda la región. Solo se vendieron 3 unidades. 2 a fotógrafos profesionales de bodas y una tercera a un Javier Delgado. El nombre lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Así que era él. El amigo de la infancia. El rival que se había negado a desaparecer. Todo encajaba, el encuentro casual en el pueblo, las miradas persistentes. No era un competidor por el corazón de Elena, era un saboteador. Una rabia fría y calculadora se apoderó de Marcos. Sin pensárselo 2 veces, cogió su coche y condujo directamente a la finca de los de la Torre. No llamó, simplemente apareció. Encontró a Javier en el antiguo granero que había convertido en un improvisado estudio de arte, rodeado de lienzos. Al ver entrar a Marcos, la sonrisa inicial de Javier se desvaneció, reemplazada por una expresión de desafío. Villanueva. ¡Qué sorpresa! No eres bienvenido aquí, dijo, dejando su pincel. Marcos caminó hacia él lentamente, su presencia llenando el espacio polvoriento. Sabes, al principio te subestimé, dijo Marcos, su voz peligrosamente tranquila.
Pensé que eras solo un artista idealista atrapado en el pasado. Pero me equivoqué. Eres mucho más que eso. Eres un cobarde venenoso. No sé de qué hablas. No te hagas el tonto conmigo. La cámara. Los correos anónimos. La mentira sobre la paternidad de mi hijo. Todo ha sido cosa tuya. Querías destruir mi matrimonio. Querías recuperar a Elena. Javier sonrió, una sonrisa torcida y llena de amargura. ¿Recuperarla? Tú me la robaste. La compraste, como compras todo lo demás. Ella era mía mucho antes de que tú aparecieras. Ella nunca fue tuya. Si la amaras de verdad, nunca le hubieras hecho daño. ¿Crees que esto te acerca a ella? Le has causado un dolor inmenso. Has hecho que dude del hombre que la ama, has puesto en peligro su felicidad, la de su hijo, todo por tu egoísmo infantil. Tú eres el que le ha hecho daño, gritó Javier, su compostura finalmente rota. Yo solo te mostré quién eras en realidad. Un tirano celoso e inseguro. Leí en el pueblo la historia de tu primer matrimonio, cómo tu mujer te abandonó. Sabía que esa era tu debilidad. Sabía que si plantaba la semilla de la duda, tú mismo te encargarías de destruir todo a tu alrededor. Y tenía razón. Marcos lo escuchó, y cada palabra de Javier era un espejo de su propia y vergonzosa verdad. Sí, había caído en la trampa. Había permitido que sus demonios ganaran. Pero la autocompasión duró solo un segundo. Se acercó a Javier hasta que estuvo a centímetros de su rostro. Puede que tengas razón. Puede que yo haya apretado el gatillo, gruñó, su voz baja y llena de amenaza. Pero tú cargaste el arma y apuntaste. Y por eso, vas a pagar. Javier se rió. ¿Y qué vas a hacer, ricachón? ¿Demandarme? ¿Darme una paliza? Eso solo demostraría que soy yo quien tiene razón sobre ti. Marcos respiró hondo, luchando contra el impulso primario de estamparlo contra la pared. No, dijo finalmente, con una calma aterradora. Voy a hacer algo mucho peor. Voy a exponerte. Voy a mostrarle a Elena exactamente quién eres. Y luego, me pasaré el resto de mi vida demostrándole lo equivocado que estaba yo, y lo insignificante que eres tú. Voy a recuperar a mi esposa y a mi hijo. Y tú te quedarás aquí, solo, en este granero polvoriento, rodeado de tus obras de arte sin vender, ahogándote en tu propia amargura. Esa será tu condena. Sin decir más, Marco se dio la vuelta y se marchó, dejando a Javier solo con la cruda realidad de su fracaso. Mientras tanto, Elena había empezado a dar los primeros pasos para reconstruir su vida. Encontró un pequeño apartamento en la ciudad costera con vistas al mar. Llamó a su padre, le contó una versión suavizada de la verdad, que ella y Marcos necesitaban un tiempo, que las presiones habían sido demasiadas y le pidió que le transfiriera una parte de las ganancias de la bodega, sus ganancias, para empezar. Una mañana, mientras estaba sentada en un café junto al paseo marítimo, sintiendo las primeras patadas de su bebé, su teléfono, que había vuelto a encender, sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero finalmente contestó. Elena, soy yo, Marcos. Su voz sonaba diferente, despojada de toda su arrogancia. Sonaba cansada, rota. Elena no dijo nada. Sé que no quieres hablar conmigo. Y lo entiendo. No te pido que me perdones. No todavía. Solo te pido que escuches. Por favor, suplicó. ¿Qué quieres, Marcos? Respondió ella con frialdad. La verdad. La he encontrado. Era Javier. Él envió los correos. Lo confesó todo. Elena cerró los ojos, el dolor de la doble traición la golpeó con fuerza. Javier, su amigo, la persona en la que había confiado. Eso no cambia nada de lo que dijiste, de lo que creíste de mí. Lo sé. No lo hace. Fui un imbécil. Un cobarde. Dejé que mis propios fantasmas, mi propio miedo, hablaran por mí. Y te dije lo más horrible que un hombre puede decirle a la mujer que ama. Vivo con ese arrepentimiento cada segundo de cada día, Elena. Nada de lo que él hiciera justifica mi reacción. Nada. Yo fui quien te falló. Fui yo quien rompió nuestra confianza. Hizo una pausa, y ella pudo oír su respiración temblorosa al otro lado de la línea. No te voy a pedir que vuelvas. No me lo he ganado. Solo quiero que sepas una cosa. Desde el momento en que me dijiste que ibas a tener un hijo nuestro, ese bebé se convirtió en la luz de mi vida. Y en mi momento más oscuro, la empañé con mi propia estupidez. Y si tengo que pasar el resto de mi vida demostrándote a ti y a él cuánto lo siento, lo haré.
Te quiero, Elena. Siempre te he querido, incluso cuando estaba demasiado ciego por el orgullo y el odio para verlo. Colgó sin esperar una respuesta, dejándola con un torbellino de emociones. Su confesión no lo borraba todo, pero era un comienzo. Era la primera piedra en el largo y arduo camino de reconstruir un puente sobre el abismo que su desconfianza había creado. Días después, recibió un paquete en su apartamento. Era de Marcos. Dentro, había una detallada proposición de negocio, no un contrato de matrimonio. En él, le cedía incondicionalmente la propiedad total de las bodegas de la Torre, junto con el control absoluto sobre la marca fusionada Villanueva de la Torre. Ya no era una socia por matrimonio, era la dueña por derecho propio. También incluía una propuesta de un fondo fiduciario a nombre de su hijo por nacer, garantizando su futuro para siempre. No había cláusulas de control, ni ataduras. Era una capitulación, un acto de fe. Una nota escrita a mano acompañaba los documentos. Decía simplemente, esto es tuyo. Siempre lo fue. Te amo lo suficiente como para dejarte ir. Pero rezaré cada día para que encuentres el camino de vuelta a mí. Elena leyó la nota una y otra vez, y por primera vez desde que se fue, las lágrimas que derramó no fueron de dolor, sino de una confusa y abrumadora oleada de esperanza. El hombre que la había comprado ahora le estaba dando la libertad. Y en ese acto de sacrificio, vio al verdadero Marcos, al hombre vulnerable del que se había enamorado bajo la luna italiana. El camino hacia el perdón sería largo. Pero por primera vez, Elena consideró que quizás, solo quizás, era un camino que valía la pena recorrer. Se tocó el vientre, donde su hijo se movía inquieto, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Tenía un legado que proteger y una nueva vida que empezar, con o sin Marcos a su lado. Pero el amor, se dio cuenta, era una mala hierba persistente. Y el suyo había echado raíces demasiado profundas como para arrancarlo sin dejar una herida imposible de sanar. El tiempo en la ciudad costera pasó en una neblina de mañanas grises y tardes solitarias. Elena dedicó sus días a construir un nido. Alquiló un apartamento más grande y luminoso, con un pequeño balcón donde podía cultivar macetas de hierbas aromáticas, un pedazo de tierra que le recordaba a casa. Asistió a clases prenatales, se rodeó de los consejos de otras futuras madres y encontró una extraña paz en el anonimato. La libertad financiera que Marcos le había otorgado, sin condiciones, era un arma de doble filo. Por un lado, le permitía ser verdaderamente independiente. Por otro, era un recordatorio constante de su generosidad, del hombre que se había equivocado tan profundamente, pero que ahora intentaba enmendarlo de la única manera que sabía, a través de grandes gestos. Pero los grandes gestos ya no la impresionaban. Lo que anhelaba, lo que su corazón herido necesitaba, era la constancia de las pequeñas cosas. Y Marcos pareció entenderlo. No la llamó más. En su lugar, comenzaron a llegar las pequeñas cosas. Un ramo de sus flores favoritas, las peonías blancas, llegaba cada lunes con una tarjeta en blanco. Una caja de los duraznos de un agricultor local que ella adoraba aparecía en su puerta un miércoles. Cuando llamó a su padre, éste le contó que Marcos había contratado al mejor especialista del país para supervisar su tratamiento cardíaco y que lo visitaba cada fin de semana, no para hablar de negocios, sino para jugar al ajedrez y escuchar sus viejas historias sobre el viñedo. No le pidió nada. No la presionó. Simplemente, empezó a cuidar de su mundo desde la distancia, demostrándole con acciones, no con palabras, que su prioridad era su bienestar y el de su familia. Un mes después de su última llamada, recibió un mensaje de texto. Era de Marcos. Solo quería decirte que estoy pensando en ti. Y en nuestro hijo. Espero que estés bien. No había pregunta, no había exigencia de respuesta. Elena miró el mensaje durante mucho tiempo, una guerra librándose en su interior. Finalmente, después de una hora, escribió una sola palabra, estamos. Fue suficiente. Al día siguiente, llegó otro mensaje. Hoy hace sol en el valle. Las uvas están creciendo bien. Y así comenzó un nuevo ritual. Un mensaje al día. Pequeños fragmentos de su vida que compartía con ella, manteniéndola conectada a la tierra que amaba. Le contaba sobre las decisiones de la bodega, pidiéndole su opinión como la socia experta que era. Le enviaba fotos de la puesta de sol sobre las vides. Y Elena, poco a poco, comenzó a responder más. Le contó sobre una patada particularmente fuerte del bebé, sobre un antojo de pepinillos a medianoche. Estaban reconstruyendo su comunicación, ladrillo a ladrillo, a través de la seguridad que ofrecía la distancia. Finalmente, después de 2 meses de esta correspondencia digital,
él le pidió algo más. Hay una ecografía importante la semana que viene. Para asegurarnos de que todo está bien. ¿Me permitirías ir contigo? No para sentarme a tu lado. Esperaré en la sala de espera. Solo quiero estar cerca. Necesito saber que está bien. La petición, tan humilde y llena de una vulnerabilidad que nunca antes le había mostrado, derribó otra de sus defensas. Puedes venir. Y puedes entrar. Es tu hijo también. El día de la cita, Elena lo vio esperándola fuera de la clínica. Parecía más delgado, con sombras bajo los ojos, pero cuando la vio, una luz de puro alivio iluminó su rostro. No intentó abrazarla ni besarla. Simplemente le sonrió, una sonrisa pequeña y triste. ¿Cómo te sientes? Grande, bromeó ella, y la tensión se disipó un poco. En la penumbra de la sala de ecografías, se sentaron uno al lado del otro sin tocarse, sus ojos fijos en la pantalla. Y entonces, la imagen apareció, el pequeño perfil, las manos diminutas, el movimiento de una pierna. Y luego, el sonido. Un latido rítmico, fuerte y constante, llenando la habitación. Bum bum, bum bum. Elena miró a Marcos. Las lágrimas corrían por el rostro de aquel hombre poderoso sin que él hiciera ningún esfuerzo por ocultarlas. Estaba completamente deshecho, cautivado por el milagro que tenía ante sus ojos. En ese momento, Elena vio más allá del empresario, más allá del hombre que la había herido. Vio al padre de su hijo. Y su mano, casi por voluntad propia, se movió para cogerla de él. Él entrelazó sus dedos con los de ella, un agarre desesperado, como el de un hombre que se ahoga y encuentra una tabla de salvación. Es perfecto, susurró él, con la voz rota. Sí, respondió ella. Lo es. Ese día marcó un antes y un después. Empezaron a verse más a menudo. Él conducía las 2 horas hasta la costa solo para almorzar con ella, y se marchaba después sin quejarse. Caminaban por la playa, él siempre a un ritmo lento para adaptarse al de ella. Le hablaba de su terapia, de cómo estaba trabajando en sus problemas de control y en sus inseguridades. Y ella empezó a hablar también, del dolor que le había causado, de su miedo a volver a confiar en él. Un día, mientras paseaban, Marco se detuvo. He despedido a Amelia, dijo sin rodeos. Elena se sorprendió. ¿Por qué? Porque fallé al no protegerte de su hostilidad desde el principio. Permití que existiera un ambiente en mi casa donde te sentías una extraña, una usurpadora. Eso hizo que mis propias dudas parecieran más razonables. Fue mi culpa, pero ella formaba parte del problema. Y no habrá ni una sola persona bajo mi techo que no te trate como la reina que eres. Si es que alguna vez decides volver a ese techo. El gesto la conmovió profundamente. No se trataba de Amelia. Se trataba de él reconociendo todas sus faltas, incluso las más pequeñas, y corrigiéndolas. La fecha prevista para el parto se acercaba. Marcos le había suplicado que volviera a la mansión, donde estaría más cómoda y tendría ayuda. Pero Elena se resistía. Aún no estaba preparada para volver a esa casa, a esa vida. Decidió quedarse en su apartamento hasta el final. Y como el destino es a menudo irónico, el bebé decidió que no podía esperar. Una noche, 2 semanas antes de la fecha, Elena se despertó con una punzada aguda. Al principio, pensó que era una falsa alarma. Pero las contracciones se hicieron más fuertes, más regulares. Una ola de pánico la invadió. Estaba sola. Cogió el teléfono, sus dedos temblorosos apenas capaces de marcar. Su primera y única llamada fue para él. Marcos contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando junto al teléfono toda la noche. Elena, ¿qué pasa? El bebé, jadeó ella. Ya viene. No hubo preguntas, no hubo pánico en su voz, solo una calma tranquilizadora. Estoy en camino. Llama a una ambulancia. No cuelgues el teléfono. Quédate conmigo. Respira, mi amor. Estoy contigo. Condujo como un loco, rompiendo todas las leyes de tráfico, su corazón latiendo al ritmo de las contracciones que ella le describía por teléfono. Llegó al hospital justo cuando la ambulancia de Elena entraba en urgencias. Corrió a su lado, la cogió de la mano y no la soltó más. El parto fue largo y difícil. Elena estaba agotada y asustada, pero Marcos fue su ancla. Le secaba el sudor de la frente, le susurraba palabras de aliento, respiraba con ella en cada contracción. En esos momentos de dolor crudo y primordial, todas las barreras que quedaban entre ellos se derrumbaron. Ya no eran el empresario y la víctima, el traidor y la traicionada. Eran un equipo,
una familia luchando juntos para traer una nueva vida al mundo. Al amanecer, con los primeros rayos de sol entrando por la ventana de la habitación, nació su hija. Un bebé pequeño y perfecto con un puñado de pelo oscuro y los ojos de su madre. La enfermera se la puso en el pecho a Elena, y el mundo entero pareció detenerse. Elena lloraba de alegría, de alivio, de un amor tan abrumador que dolía. Marcos, de pie a su lado, la miraba a ella y al bebé, con el rostro bañado en lágrimas, completamente sobrepasado por la emoción. ¿Cómo la llamaremos?, susurró él. Elena levantó la vista hacia él, una sonrisa temblorosa en sus labios. Sofía, dijo ella. Por la sabiduría. La que espero que tengamos a partir de ahora. Marcos se inclinó y la besó en los labios, un beso suave, salado por las lágrimas de ambos, lleno de perdón, de gratitud y de un amor renacido de sus propias cenizas. 2 años después. El sol del atardecer doraba los viñedos Villanueva de la Torre. Una risa infantil resonaba entre las hileras de vides. La pequeña Sofía, con su pelo oscuro alborotado y las rodillas manchadas de tierra, corría torpemente hacia su madre. Elena la cogió en brazos, llenándola de besos. Llevaba unos vaqueros y una camisa sencilla, y en su rostro había una serenidad y una felicidad que irradiaban desde dentro. Marcos se acercó por detrás, rodeando a ambas con sus brazos. Observaron juntos como el sol se hundía en el horizonte. «Es perfecto, ¿verdad?», susurró Elena, apoyando la cabeza en el hombro de su marido. «Casi», respondió él, con una chispa de picardía en los ojos. La bajó del pedestal que eran sus brazos y le susurró al oído, con una voz ronca que todavía le provocaba escalofríos. «Será perfecto cuando esta pequeña terrorista se duerma y su madre y yo podamos tener nuestra propia cata de vinos privada». Elena se echó a reír, una risa clara y feliz. Le dio un beso rápido. «Te recuerdo, señor Villanueva, que ahora soy tu jefa. Y esta noche, tu jefa tiene dolor de cabeza». «Oh, yo tengo la cura perfecta para los dolores de cabeza de mi jefa», ronroneó él, mordisqueándole suavemente el lóbulo de la oreja. Se miraron, y en sus ojos estaba la historia completa: el odio, el contrato, la pasión, la traición y la redención. Su amor no era un cuento de hadas. Era algo mucho mejor, era real, forjado en el fuego, y por eso, inquebrantable. La alejó por una obsesión, por un orgullo ciego, permitiendo que las mentiras de un cobarde envenenaran su amor. Creyó en la duda antes que en ella, hiriéndola de una forma que parecía imperdonable. Pero cuando la vio renacer, fuerte e independiente, lista para criar a su hija sola, el arrepentimiento y un amor verdadero le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Marcos y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en los contratos ni en la desconfianza, sino en la vulnerabilidad, el perdón y el amor incondicional que todo lo conquista. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.